Armando Santa Cruz, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por haber venido. Un gusto. Eres integrante de México Unido contra la Delincuencia. Correcto. Y bueno, tienes muchísimos años en este asunto de impulsar la legalización de las drogas, en particular marihuana, por una serie de razones. Y se acaba de aprobar en México, le acaba de aprobar el Congreso, una legislación que legisla a favor del uso medicinal de la marihuana, medicinal exclusivamente. Lo cual es una verdadera barbaridad, no solamente en México, sino en el mundo. La marihuana, en la historia de la humanidad, siempre ha tenido propiedades medicinales. Hasta lo dijo el propio cardenal aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, una de las locuras de la prohibición es haber tipificado la ONU a la marihuana como droga de peligrosidad 1 y además sin propiedades medicinales. Mira, yo creo que ese es uno de los grandes triunfos de esta ley, que se había tipificado como droga A, de peligrosidad, una droga que realmente es muy benigna, que no existe ninguna historia, ninguna evidencia de muerte, por ejemplo, por sobredosis. Y cabe mencionar que junto con la marihuana hay otras como el MDMA, que es la famosa tacha, que también está catalogada como si fuera heroína y no tiene ni de lejos el nivel de peligrosidad. Entonces, creo que es un gran logro que se haya roto ese tabú. Primero, que se haya reconocido algo que los únicos que no reconocían eran la ONU y los legisladores, porque mi abuela lo reconocía, la usaba para las manos, y un par de amigos también que han tenido cáncer, en fin, creo que todos lo sabíamos y era una simulación espantosa esto, ¿no? En segundo lugar, creo que otro triunfo importante de esto es que ya va a poder haber producción local. Lo que se hablaba hace algunos meses era de importar todo, que era una estupidez. O sea, un país productor de marihuana importando su marihuana. Ahora, ¿esa producción va a ser cómo? ¿La va a controlar el Estado? Sí, va a ser con permiso del Estado y no es claro, aparentemente va a ser, solamente se va a poder vender industrializada. Todavía no es claro si se va a poder vender la marihuana para fumar o para comer. Pues el productor, quien quiera que sea, que está autorizado, le tendría que vender a una especie de laboratorio. Exactamente. Exactamente. Ahora, una cosa buena es que ya también se permiten productos con más de 1% de THC, que originalmente era... THC es la sustancia. Es la sustancia psicoactiva, ¿no? A mí me parece un poco absurdo que no permitan el autocultivo, o sea, particularmente en enfermedades crónicas, el que va a estar usando, el que tiene artritis, el que tiene esclerosis múltiple, quien tiene un cáncer crónico, etcétera, pues a mí me parece mucho más humano, y en México Unido pensamos así, que se les permitiera el autocultivo, que pudieran sembrar en su casa y utilizar sus remedios caseros, ¿no? La hechura de remedios de marihuana pues es parte de la medicina, de la herbolaria mexicana. Es correcto. Y justamente la herbolaria mexicana pues es algo popular. Entonces, si tú prohíbes eso, a quien estás afectando más, pues es justamente a la gente de menores recursos. Así es. Evidente, ¿no? O sea, y de alguna manera es absurdo pedir que la gente le compre un laboratorio y le tenga que pedir a un médico una receta para algo que podría hacer en su casa. Entonces, por eso digo que es una especie de triunfo agridulce de esta nueva ley, ¿no? Porque se rompen ciertos paradigmas en el sentido de que va a poder haber investigación científica, se reconoce algo que no se había reconocido, y por otro lado, pues es muy triste decir todo va a tener que pasar por un laboratorio, por un médico, por COFEPRIS, cuando podríamos haber dicho, bueno, permitamos que tenga la gente hasta 3 o 4 plantas en su casa, como se hace en Uruguay o en otros países. ¿Cómo te explicas eso? Finalmente, ¿por qué se llega a este diseño? Porque tú has estado involucrado en las consultas y en todos estos procesos legislativos. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos en eso? Yo tristemente creo que en este tema de la marihuana, como en casi todas las drogas, hay una falta de información brutal y hay muchísimo, como dicen los americanos, fear mongering, ¿no? O sea, es la promoción del miedo a lo desconocido. Entonces, hay un alto componente de eso y hay un alto componente moralino también, ¿no? Que no vaya a ser que disfruten. Entonces, por eso le tenían tanto miedo a las que tuvieran más de 1% de THC, porque pues, con más de 1% de THC, además del efecto medicinal, pues puedes lograr un cierto efecto psicoactivo, ¿no? Entonces, yo creo que eso pesa mucho. Los legisladores, desafortunadamente, no tenemos estadistas, no tenemos gente que tome la decisión correcta, sino que están viendo las encuestas. Entonces, mientras la opinión pública siga desinformada pensando que es terrorífico este asunto de la marihuana o de algunas otras drogas, pues van a ser muy tímidos en sus iniciativas, ¿no? Creo que aquí lo que fue muy afortunado es que los padres de Grace, Raúl y otras gentes hicieron una campaña muy bien articulada de generar empatía para que se diera cuenta a la opinión pública de la injusticia que se cometía sobre todos los enfermos. ¿Por qué no nos hablas del caso de Grace? Digo, fue muy conocido, seguramente todo el mundo lo conoce, pero no sobra recordarlo. Mira, Grace es una niña que padece un síndrome que sufre cientos de convulsiones diarias.
Y Grace pues fue la que tomó la bandera, pero hay muchas como Grace. Entonces, han hecho cuantas pruebas existen y cirugías, de meterle químicos de toda la pobre niña, y nada funcionaba. Y encontraron que la marihuana le funcionaba. Entonces, cuando van y piden permiso de darle marihuana, le dicen, no, la marihuana A no tiene propiedades medicinales y B está prohibida. Entonces, se litigó un caso en ese sentido. Andrés Aguinaco y su equipo lo litigaron. Y por otro lado, creo que fue tanto más importante que el litigio que se hizo un trabajo de concientización de la opinión pública, de relaciones públicas magnífico, donde la gente se fue dando cuenta de que si a la niña le mejoraba su condición, ¿por qué le íbamos a prohibir que usara marihuana, ¿no? Claramente es un caso emblemático el de Grace, pero existen muchos casos de gente que se mejora con marihuana y que tampoco tiene acceso hoy día por este tabú del... Está, por ejemplo, asociada, me lo contabas tú antes de iniciar el programa, por ejemplo, a las quimioterapias, ¿no? Así es. Porque la marihuana tiene, por ejemplo, propiedades que te despiertan el hambre, gente que no come porque Así es, y que te quitan la náusea. Y que además el absurdo de pensar que cualquiera que usa droga es un drogadicto, o sea, lo que no, pues platicamos... todos sabíamos porque toda la medicina está basada en las drogas. Claro, y antes de dar el programa, como te decía, un buen amigo mío que desafortunadamente murió de cáncer, pero se aventó 12 años con un gran alivio de la marihuana en sus tratamientos de quimioterapia, al tiempo que era un alto directivo del Banco Central y representaba a México en juntas en el Fondo Monetario. O sea, es falso que tiene que crearte una disfuncionalidad. O sea, como todas las drogas, es como el alcohol. Quien bebe diario y tiene un problema de intoxicación, pues destruye su vida profesional. Quien el sábado a lo mejor se toma 5 o 6 copas de vino, no pasa nada. Entonces, de alguna manera... tenemos también... Si pasa, se la pasa muy divertido. Se la pasa muy bien y pides Uber y ya no tiene problema de alcoholímetro. Aparte. Oye, en esta ley me comentabas, y también parece un poco aberrante, bueno, a mí y seguramente a ti también, no se puede ingerir la marihuana, no se puede fumar la marihuana, la tienes que ingerir. Si no está claro que se pueda consumir en su estado natural, va a haber un reglamento, esperemos que ahí se pueda definir esto. Yo creo que una de las deficiencias más importantes de esta ley es que impida la autoproducción y los remedios caseros, porque creo que la evidencia es clarísima de que hay una bola de males que se curan con remedios caseros y que también en una economía como la mexicana, donde hay tanta gente con pocos recursos, ¿por qué tiene que ir a la farmacia? Si para las reumas le funciona hacer un alcohol con hojas de marihuana. No es por hacerle mala propaganda, pero si va al Seguro Social seguramente le van a pedir que lleve la medicina porque no hay. Además. ¿No? Además. Entonces lo tiene que comprar. Exactamente. ¿No? Entonces sí creo que eventualmente tendremos que llegar a un punto en que se permite el autoconsumo, ¿no? El autocultivo. Ahora, el asunto de Grace efectivamente tuvo un efecto de demostración, pero hay otro efecto de demostración que es evidente y que yo creo que te está moviendo no solamente a los legisladores mexicanos, sino en todo el mundo. Bueno, en Estados Unidos la marihuana medicinal es ¿en cuántos estados? ¿En 24 o 30 ya? Bueno, no recuerdo el número exacto, pero en decenas. Decenas. Sí. Para no hablar de la medicina, de la lúdica, sí, que está bueno, en California. Entonces, todo este cambio que está habiendo y que además viene también por Canadá, se va a someter una legislación que presenta Trudeau, así es, que va a legislar el uso recreativo de la marihuana. Pues todo esto está cambiando, sobre todo en lo que ya no somos parte ahora, según Trump, en América del Norte. No podemos cerrar las puertas frente a esas realidades, ¿no? Así es. Además, mira, yo creo que uno de los argumentos que usaba la gente que se opone mucho a esto es que decía que era un salto al vacío, que era un gran peligro, que íbamos a perder una generación, que nos íbamos a ver una nación de zombies. Pues los experimentos que ya se han dado demuestran lo contrario. En Colorado el consumo entre jóvenes ha bajado. Tú vas a Colorado ahorita y los zombies todavía no aparecen. Canadá es un país muy responsable. Yo creo que vamos a poder aprender mucho de la forma en que lo legislan. En Estados Unidos cada estado ha hecho un experimento diferente, entonces tenemos ya pilotos de cómo se puede abordar. Hay quien lo aborda desde un punto de vista totalmente libre mercadista, hay quien lo aborda desde un punto de vista mucho más regulado, pero el punto al que voy es, ya ni siquiera vamos a hacer el experimento, ya ni siquiera vamos a ser los que se la juegan a ver qué pasa. Y además lo que siempre hemos pensado nosotros, ¿acaso puede ser peor que lo que estamos viviendo hoy? ¿Te refieres a las consecuencias de la guerra contra las drogas? A las consecuencias de la guerra contra las drogas. Ni se erradican y la matanza, pues... Ni se erradican. Encierras gente que no debería estar encerrada, destruyes familias. Los policías
para ellos es mucho más rentable irse a la Condesa a perseguir pachecos afuera de los antros que corretear secuestradores o violadores. O sea, es una distracción total del esfuerzo policíaco, además de que es un generador enorme de utilidades para el crimen organizado, ¿no? Ahora, pues ahí están los hechos, ¿no? Colindamos con California, que es, bueno, una de la sexta economía del mundo, si se tipifica como el puro estado de California, con una población importantísima, 39 millones de californianos, y el intercambio de México con California, bueno, es uno de los principales intercambios que tenemos con Estados Unidos. Entonces la pregunta es elemental, ¿vamos a poder ser frontera con estas características? Vamos a volver a la etapa de la prohibición, pero al revés, la gente va a ir allá a fumarse un churro, mientras que aquí no se puede, ¿no? Y además no dudes que pronto nos exporten. ¿Por qué? Porque como ya es legal, entonces se industrializa, tienen hidroponía, o sea, pueden generar una marihuana de mucho mejor calidad, con mucho más control de las concentraciones y demás, y eventualmente nos la estarán exportando, que sería el absurdo de absurdos, ¿no? Claro. En fin, en resumidas cuentas, como tú dices, te deja un sabor agridulce la aprobación, pero es un paso adelante, porque finalmente hasta en eso había reticencia. Así es. No, y mira, en Estados Unidos lo que abrió la puerta para que la gente se diera cuenta que no era el fin del mundo fue la marihuana medicinal. Los estados donde empezó la marihuana medicinal, la gente se empezó a dar cuenta pues, que no pasaba nada, que no cambiaba la fisonomía de la sociedad, que no se convertía en una sociedad de gente descerebrada y demás. Y poco a poco fueron aceptando. Pero la medicina, la marihuana medicinal era también muy elástica, digamos así, ¿no? Porque, sí, claro, bueno, te podían recetar un churro para que estuvieras más tranquilo. Lo cual también es cierto. Entonces, pues, fue realmente un paso, ¿no? Pues mira, el primer paso fue medicinal como tal, y se le fue perdiendo el miedo. Y luego, poco a poco, fueron empujando, digamos, las fronteras de eso, hasta que para efectos prácticos en muchos estados, la medicinal de facto ya era prácticamente una legal, porque ahorita yo salía de la entrevista y podía ir al dispensario y decir, híjole, me puso muy nervioso Jaime. ¿Qué fumaste antes de llegar? Y necesito calmarme, y pues me daban mi churrito. Entonces, sí se convirtió de facto en una legalización en muchos estados, ¿no? ¿Y qué prevés que pase? Se nos acaba el tiempo, nos queda 45 segundos. ¿Qué prevés que pase para adelante en México en este contexto? Pues mira, yo creo que esto sí puede ser un primer paso, por lo menos, para que eventualmente se discuta un incremento en umbrales, ¿no? Que ya con eso por lo menos dejamos de encerrar gente. No es suficiente porque no acabas con el problema de raíz, pero dejas de encerrar gente que no había estar en la cárcel. Y de ahí pues tenemos que pasar al paso final, que es una legalización y regulación estricta de la producción y consumo de las drogas, ¿no? Hay casos notables de políticos que sí han asumido esta bandera. Pienso en Gil Swart, ¿no? Gil Swart, Fernando Belaunzarán, Armando Ríos Peter, sí hay bastantes gentes que ya están. Entonces sí hay razonables. Sí, claro, absolutamente. Pues habrá que apoyarlos. Por supuesto. Armando, te agradezco mucho. Muchísimo gusto, Jaime. Muchas gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.